panorama de Colombia en materia de derechos humanos es crítico. El recrudecimiento de la violencia en los territorios está creando una crisis humanitaria. Como ente de control, hemos constatado el deterioro del orden público en el país, provocado por muchos factores y que viene de atrás, pero más que todo, entre otros, por los combates entre grupos armados ilegales que buscan el control territorial y que buscan seguir liderando las economías ilícitas. Por eso los titulares de líderes y lideresas sociales asesinados en Colombia casi que a diario crean drama en el país. Desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2024 han sido asesinados un total de 87 líderes sociales. ¿Por qué nos están matando? Porque conocemos la realidad del territorio, sabemos qué está pasando con el medio ambiente, donde pasamos con la delincuencia, cuando denunciamos corrupción, cuando trabajamos por los menos favorecidos, cuando pedimos la implementación de un acuerdo de paz, cuando trabajamos porque en Colombia se acabe la guerra. Desde el 1 de enero del 2016 hasta la fecha, han asesinado a más de 1.420 líderes en el país. Esto quiere decir que cada 2 días asesinan un líder social en Colombia por las labores que ejercen en la defensa de los derechos humanos, del medio ambiente y de otras causas, por supuesto, a nivel territorial muy importantes. Tristemente, encabezamos el listado como el país donde más asesinan líderes sociales. Para la Procuraduría, la promoción y defensa de los derechos de los líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos es, desde el primer día de mi posesión y será hasta el último día, una prioridad. La Procuraduría de Derechos Humanos fue la que me ayudó a gestionar fuertemente, incansablemente, para que la Unidad Nacional de Protección me brindara esta protección que tengo asignada. La Procuraduría General de la Nación ha alertado sobre estos graves fenómenos de violencia. Bienvenidos, esta es la ProcuTV. Somos información, contamos historias que transforman territorios, que previenen y alertan a tiempo. Comunicamos con oportunidad, constancia, novedad y disciplina. Un periodismo que avanza en profundidad, detallando los hechos de todos los sectores de la sociedad. Somos noticias que incluyen. Somos la ProcuTV, el lugar de la gente. El pasado 9 de septiembre se conmemoró el Día de los Derechos Humanos en nuestro país. Por eso la Procuraduría General de la Nación realizó un evento donde mostró un preocupante estudio con estadísticas de la violencia que están sufriendo los líderes y lideresas sociales en Colombia. Estamos atravesando en Colombia por una situación delicada de seguridad. Como ente de control, hemos constatado el deterioro del orden público en el país, provocado por muchos factores y que viene de atrás, pero más que todo, entre otros, por los combates entre grupos armados ilegales que buscan el control territorial y que buscan seguir liderando las economías ilícitas. La población se está viendo atrapada entre el fuego cruzado de estos grupos. Hay grupos que además imponen restricciones a la movilidad, generando desplazamientos forzados, generando confinamientos, generando violaciones al derecho internacional humanitario y generando, lo más grave y preocupante, una creciente crisis humanitaria. Desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2024 han sido asesinados un total de 87 líderes sociales. ¿Por qué nos están matando?
porque conocemos la realidad del territorio, donde sabemos qué está pasando con el medio ambiente, donde pasamos con la delincuencia, cuando denunciamos corrupción, cuando trabajamos por los menos favorecidos, cuando pedimos la implementación de un acuerdo de paz, cuando trabajamos porque en Colombia se acabe la guerra. Los departamentos más afectados son Cauca, con 18 asesinatos, Antioquia con 12, Valle del Cauca con 10, seguido por Arauca, que registra 8 homicidios más. Buenas tardes. Nuestras familias también pasan a ser señaladas, revictimizadas, perseguidas, señaladas, y es muy complejo realmente defender derechos humanos en nuestro país. Para la Procuraduría, la promoción y defensa de los derechos de los líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos es, desde el primer día de mi posesión y será hasta el último día, una prioridad. Nosotros, en desarrollo de la función preventiva, hemos intervenido ante la Unidad Nacional de Protección para asegurar que las medidas de protección asignadas a los líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos sean acordes con el nivel de riesgo y con el pleno respeto a los enfoques diferenciales de género y territorial. Yo me volví incómoda para muchos funcionarios de entidades del Estado por denunciar y haber reclamado mis derechos, como es el derecho a la participación, el derecho al voto y el derecho a elegir y ser elegida. La Procuraduría de Derechos Humanos fue la que me ayudó a gestionar fuertemente, incansablemente, para que la Unidad Nacional de Protección me brindara esta protección que tengo asignada. Durante el primer semestre de este año, la Procuraduría realizó intervenciones en más de 87 sesiones de 7 comités de evaluación de riesgo y recomendaciones de medidas CERREM, revisando más de 3.000 casos. Hemos adelantado procesos contra funcionarios públicos por presuntas vulneraciones a los derechos de líderes sociales. Por primera vez formamos pliegos de cargos contra el secretario de Gobierno, por ejemplo, y el alcalde de Tierra Alta, Córdoba, por su presunta responsabilidad en el homicidio de la lideresa social María del Pilar Hurtado. Y en el fin de luchar contra la impunidad, la Procuraduría ha estado al lado de la Fiscalía, constituyendo a cerca de 500 agencias especiales en procesos penales por amenazas y homicidios a lideresas y líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos. Cuando sus funcionarios se colocan en los zapatos de nosotras las mujeres presidentes comunales, víctimas del conflicto armado, esos funcionarios se convierten en protectores y en ángeles para la vida de uno como comunal. Durante el evento, la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, anunció el lanzamiento del Índice de Prevención de Riesgos al Liderazgo Social, IPRA, una herramienta muy útil para la prevención y diagnóstico a la política pública que se formula alrededor de este preocupante tema. Desde el 1 de enero del 2016 hasta la fecha, han asesinado a más de 1.420 líderes en el país. Esto quiere decir que cada 2 días asesinan un líder social en Colombia por las labores que ejercen en la defensa de los derechos humanos, del medio ambiente y de otras causas, por supuesto, a nivel territorial muy importantes. Bueno, Global Witness es, digamos, una organización que viene midiendo desde el año 2012 todo lo que tiene que ver con la política y el acompañamiento que se hace a los líderes sociales. Tristemente, encabezamos el listado como el país donde más asesinan líderes sociales. Desde la Procuraduría hemos estado insistiendo, haciendo un llamado a las entidades
El índice de prevención de riesgo de amenazas al liderazgo social, una herramienta que acaba de lanzar la Procuraduría General de la Nación con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, de USAID, se torna relevante e importante para el país, pero en especial para los líderes sociales, como quiera que hace una medición de acciones objetivas y subjetivas que deben realizar los municipios y los departamentos en favor del liderazgo social y de la defensa de los derechos humanos. Es por esto que allí medimos si están realizando correctamente la activación de los planes integrales de seguridad, los planes de prevención, los planes de contingencia, si cuentan con las herramientas necesarias para que una vez un líder informe de una novedad, de una amenaza, de una agresión, haya una debida articulación y los alcaldes y gobernadores como primeros respondientes reaccionen. Pero a su vez, el gobierno nacional de manera inmediata también preste las garantías y las herramientas para poderles brindar una protección oportuna a través de medidas de emergencia o de las medidas convencionales. Los líderes recibieron con profunda satisfacción el lanzamiento del IPRA. Invitamos a los líderes de 4 subregiones muy importantes donde se corrió este índice y logramos que ellos entendieran cómo se mide y el nivel de satisfacción que tienen frente a las herramientas y a las acciones que deben otorgar las autoridades en el marco de esta política pública. También generó mucha expectativa porque ya hemos empezado a recibir llamadas de los liderazgos sociales en los territorios, en otros municipios, en otros departamentos para que implementemos esta herramienta en esas regiones y de esta manera tener datos y cifras oficiales para que a su vez ellos puedan acudir a las instancias y hacer las reclamaciones que les corresponden. Bueno, desde el Ministerio Público en el ámbito preventivo hemos venido llamando la atención de las autoridades, en especial del orden nacional, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el caso de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, a comisiones intersectoriales, alertando de las problemáticas para que se adopten medidas urgentes. Desde el punto de vista disciplinario, pues realizando la apertura de las investigaciones disciplinarias por acción, omisión o extralimitación en la que estos gobernantes no estén desarrollando las acciones que corresponden. Y desde el punto de vista del eje misional de intervención, estamos, por supuesto, interviniendo, en especial en los procesos penales, en los que se adelantan por el asesinato de los líderes sociales, defensores de derechos humanos, defensores ambientales, LGTBIQ+, justamente velando por los derechos de las víctimas y de todos los comparecientes a los diferentes procesos para que justamente haya un equilibrio y existan unas garantías procesales. En las cárceles y los centros de reclusión transitorios del país también se están violando los derechos humanos. La Procuraduría General de la Nación ha visitado varios lugares de estos en diferentes ciudades del país. La ProcuTV acompañó a los procuradores en su trabajo. Sabemos que el hacinamiento en estaciones de policía y las URIs se encuentra desbordado. Nosotros estamos tratando de luchar en todas las regiones porque haya un compromiso de las entidades territoriales para efectos de que haya unos buenos centros de detención transitorio que reúnan las condiciones. El agua llega negra, marrón. Yo no sé si es que de ahí donde viene la infección, que el brote, más de uno.
diagnóstico que ha realizado la Procuraduría General de la Nación sobre la difícil situación de derechos humanos en centros de reclusión transitoria como este es muy grave, no solo aquí en Santa Marta, sino en varias ciudades del país. Carne está totalmente cruda por dentro, o sea, está medio cocinada por fuera y está cruda. No nos cambian el menú, siempre nos dan la misma carne, viene sin sal. Aquí nunca nos han traído un caldo, nunca nos cambian el menú, todo el tiempo lo mismo, arroz y carne. El cambio de las colchonetas ya están podridas, ya están viejas. El Ministerio Público responde al llamado urgente de las personas privadas de la libertad por mejorar sus condiciones de vida. Sin duda alguna, su dignidad humana, sus derechos humanos se están viendo vulnerados. Esto quiere decir que estamos ante un hacinamiento en estaciones de policía y URIs del más del 130%. Y esto es profundamente preocupante porque, reitero, esta infraestructura no está preparada para tener allí unas personas y que tengan la vida en reclusión, mucho menos para adelantar procesos de resocialización, para preparar alimentación. Empezamos a hacer un seguimiento y un llamado a las gobernaciones, a las alcaldías, para que asumieran su responsabilidad que está en la ley. Es responsabilidad de los gobernadores y alcaldes, lo que históricamente no ha ocurrido. Finalizamos la mesa de trabajo aquí en el establecimiento penitenciario y carcelario de Puerto Triunfo. Reunimos al más alto nivel a las autoridades y a los actores del sistema penitenciario y carcelario. Y si bien reconocemos algunas acciones y avances, se tornan insuficientes frente a las tres graves problemáticas que viven las personas privadas de la libertad en materia de derechos humanos. Primero, el suministro adecuado de agua potable, que genera un sinnúmero de consecuencias para las personas privadas de la libertad. Segundo, las deficiencias en materia de oportunidad y calidad en el suministro de la alimentación. Y tercero, las dificultades para acceder al sistema de salud de manera oportuna. De esta manera, las entidades adquirieron unos compromisos de los cuales la Procuraduría General de la Nación realizará el seguimiento riguroso con el fin de constatar su cumplimiento y de lo contrario se iniciarán las acciones disciplinarias que corresponden. La directora nacional de investigaciones de casos especiales de la Procuraduría es una abogada muy reconocida y destacada en el ámbito jurídico, pero también es intérprete y cantante de música vallenata. Conozcan su historia aquí, en La Gente de la Procu. Primero de febrero del año 2021, me posesioné como Directora Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación. Mi despacho está adscrito directamente al despacho de la señora Procuradora. Tenemos las funciones de Policía Judicial Disciplinaria que son muy importantes, son únicas. Además de brindar apoyos técnicos científicos, asesorías a todo el Ministerio Público en cualquiera de sus ejes, bien sea de intervención, preventivo, disciplinario o conciliación. Conformamos la dirección aproximadamente 112 personas. Apasionadamente ejerzo mi labor como Directora Nacional de Investigaciones Especiales, como trabajé con ahínco y con dedicación y me preparé durante 24 años en la Fiscalía General de la Nación.
Me apasiona la música, me apasiona la poesía. La música, nací en un hogar musical. Mi abuelo rihuachero tocaba tiple, tocaba guitarra, tocaba serrucho. Me llamaba mucho la atención que mi abuelo fue una persona muy parrandera, pero en sus parrandas no había mujeres. Yo siempre decía, pero ¿por qué? Porque a las mujeres se nos tiene que vetar de las parrandas, de sentir, de cantar, de componer, de interpretar. Oye, morena, no me sigas molestando. Hoy puedo decir con orgullo que soy una de las mujeres pioneras en el canto vallenato. Llegué a alcanzar a grabar 4 producciones musicales. Siempre tuve la aprobación de mi esposo y siempre tuve la aprobación de mi hijo, que hoy en día es un ingeniero industrial de 31 años. La música vallenata es maravillosa, la música vallenata es poesía, es melodía, se parece mucho a la música llanera. Entonces nunca me ha dado vergüenza sentirla, cantarla, transmitir sentimientos, emociones, dolor, amor, tristeza. Subiré a la sierra, me enamoraré del valle, que es mi tierra buena, el amor que comienza. La música no puede chocar con el servicio público, por el contrario. El servidor público tiene que ser sensible, tiene que ser humano, tiene que sentir para poder tomar decisiones más justas. Un buen juez tiene que ser feliz y yo soy una mujer feliz. Recuerden que pueden revivir todas nuestras historias en las redes sociales. Esta es La Procu TV.